Gloria a Dios. Dios nos bendiga, hermanos, esta tarde a todos. ¿Cuántos se sienten dichosos de estar aquí esta tarde? La verdad que me estaba acordando, hermanos, que a veces quizás no valoramos cuando venimos acá, pero el estar aquí, hermanos, es algo muy preciado que Dios nos ha permitido esta tarde. Si ustedes se acuerdan cuando esa pandemia del COVID estuvo en su apogeo, eso fue duro, hermanos, cuando cerraron las iglesias, los templos, y la ley dijo prohibido que se reúnan cualquier grupo de cualquier índole de reunión. Y verá qué raro se sentía estar predicando aquí solos, delante de la cámara, pero qué bonito se siente, hermanos, hoy que estamos como un pueblo reunidos para decirle gracias, Señor, porque nos has tenido misericordia hasta el día de hoy. Así que, hermanos, sintámonos dichosos de estar en este lugar esta tarde. Es un tremendo privilegio que Dios nos permite. Acompáñenme, hermanos, por favor, a la epístola a los Filipenses. Filipenses capítulo 1. La epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses en el capítulo 1, del verso 3 en adelante. Filipenses capítulo 1, verso 3 en adelante. Gloria a Dios. Leemos la palabra de Dios como está escrita en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Vamos a orar esta tarde, hermanos, para poner en las manos de Dios esta palabra. Y a veces, hermanos, traemos dificultades de enfermedades o de cualquier índole. Esta tarde vamos a orar para que Dios reprenda todo espíritu contrario. Padre, en esta tarde, en el nombre de Jesús, Señor, aquí estamos un pueblo, Señor, que anhelamos, deseamos que esta tarde tú hagas algo diferente. Señor, siempre hemos deseado que tú rompas la rutina, Señor. En el nombre de Jesús, esta tarde echamos fuera toda enfermedad, Señor, que se está oponiendo, todo dolor, Señor, toda preocupación, toda enfermedad, todo problema. En el nombre de Jesús, esta tarde, Señor, todo espíritu de sueño, todo espíritu de cansancio, todo espíritu, Señor, contrario, esta tarde en el nombre de Jesús, echamos fuera todo espíritu que se opone, Señor, a tu palabra. En esta hora, Señor, gracias por permitirnos estar en este lugar.
En el nombre de Jesús, esta tarde, Señor, te pedimos, Señor, que rompa, Señor, ese lazo del enemigo. En el nombre de Jesús, esta tarde, quita, Señor, toda pereza espiritual. En el nombre de Jesús, esta tarde, aquí hay espíritu tuyo, Señor, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí voy a estar yo. Y esta tarde, Señor, sin duda tú estás aquí con nosotros. Esta tarde queremos ver algo diferente, queremos sentir algo diferente, queremos irnos para nuestras casas llenos de tu gracia, Señor. En esta tarde, Señor, quita toda resequedad espiritual, quita, Señor, toda incertidumbre en el nombre de Jesús. Esta tarde, Señor, por el poder de tu palabra, Señor. Oh, Señor, esta tarde, aquel que ha venido dudando, Señor, en el nombre de Jesús, esta tarde ministra su vida. Aquel que ha venido llorando esta tarde, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, enjuga toda lágrima, Padre, porque el enemigo no tiene poder sobre esta iglesia. Esta iglesia es tuya, Señor, y esta tarde, en el nombre de Jesús, ministra, Señor, porque queremos sentir la libertad de tu espíritu. En el nombre de Jesús suplicamos que tú, Señor, hables a nuestras vidas y que esta tarde ningún espíritu contrario se oponga, porque tú, Señor, lo venciste en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, esta tarde, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Bien, hemos leído la palabra en Filipenses capítulo 1 en adelante. Esta tarde quisiera basarme bajo el pensamiento, el proceso de la buena obra. La obra que comenzó Dios en nosotros es un proceso, hermanos. La vida del cristiano es un proceso. No es así de la noche a la mañana, todo va secuencialmente. Pero eso sí, aquel que comenzó esta obra no la deja abandonada, no la ha dejado a medias. Él está pendiente de todos nosotros y Él va a terminar esa obra en el día que Cristo venga a traer a su iglesia. La epístola, hermanos, a los filipenses la escribió el apóstol Pablo allá por los años 60, 62 después de Cristo, estando prisionero en Roma. El propósito de esta epístola era para agradecerles a la iglesia de Filipos por sus generosas ofrendas, sus ayudas que ellos le aportaron. Pero además de eso también él quería animarlos a mantener la unidad y el gozo en la esperanza que un día Jesucristo volverá por su iglesia. Entonces hoy esta tarde quiero centrarme, hermanos, en el versículo 6. Lo leemos nuevamente y dice el apóstol Pablo: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Quiero dejar bien claro, hermanos, hay dos eventos y muchas veces nos equivocamos o nos confundimos. A veces alguien nos puede decir cuántos están esperando el día de Jehová y muchas veces decimos amén, pero no. El día de Jehová es día de ira, día de lamento, día de tristeza, de dolor, de furia. Pero el día de Cristo es cuando Él viene a traer a su iglesia, hermanos. Amén. Entonces nosotros estamos esperando el día de Jesucristo, el cual viene pronto a traer a su iglesia. Amén. En primer lugar, el proceso comienza con la salvación de la humanidad, hermanos. Allí comienza el proceso, con la salvación de la humanidad. La salvación es libramiento. Es cuando alguien ayuda a otro cuando está en agonía. Eso es salvar. Y eso es lo que Dios hizo con la humanidad cuando Él comenzó esta obra. Partimos que la humanidad estaba destinada a morir. Partimos que la humanidad
su fin era morir por su pecado. Y eso nosotros lo encontramos en Romanos 3:23, que dice: por cuanto todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios. Más adelantito en Romanos 6:23 también dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces ahí vemos la condición de la humanidad. La humanidad del ser humano estaba destinado a morir sin Dios y sin esperanza, al lago de fuego. Pero Dios, en su inmenso amor, Él tiene un proyecto grande, el cual era salvar a la humanidad del pecado, el cual era libertad al ser humano de las trampas del enemigo. Y eso, amado hermano, eso se le llama salvación. Y no se encontró otro modo de cómo Dios podía salvar al ser humano, nada más y nada menos que entregando a su Hijo único, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Como dice San Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Entonces allí comienza esta obra a través de Dios, dándole la salvación al ser humano. Aunque hay personas, hermanos, que a veces creen que ellos son buenas y por eso dicen: no, yo no necesito que alguien me salve, yo no necesito que alguien me ayude. Eso se llama orgullo. ¿Por qué? Porque toda la humanidad, dice Romanos 3:23, todos pecaron, por cuanto todos estábamos destituidos, excluidos de la gloria de Dios. Pero Dios, en su inmenso amor, Él envía a su único Hijo a morir en la cruz del Calvario, para que usted y yo tuviéramos acceso a la salvación. Porque nosotros, hermanos, estábamos destinados a eso. Romanos 3:10 dice: no hay justo ni aún uno. Porque a veces, hermanos, creemos que somos buenas personas o somos justos. No, la palabra dice que no hay justo ni aún uno. Entonces, mi hermano, eso nos deja claro que toda la humanidad, sea rico, sea pobre, sea alto, sea pequeño, sea moreno, sea blanquito, cualquiera que sea el estatus, necesita de Dios, porque Dios es el que ha dado la salvación al ser humano. El hombre por sí no se puede desentrampar, decir yo voy a liberarme, no, de las garras del enemigo. Ningún ser humano tiene la capacidad para soltarse. Solamente el poder de Dios lo puede desentrampar del pecado. ¿Por qué? Porque Él venció en la cruz del Calvario al enemigo. Por tanto, al ver Dios la condición del ser humano, alguien, hermanos, el ser humano, lo más bello que Dios creó, porque Dios creó el universo, creó los grandes mares, creó todos los animales, creó toda la fauna, las flores y todo lo bello. Pero al hombre lo hizo con mucho amor. Dice que agarró polvo e hizo lodo y le dio forma con mucho cariño, con mucho amor. Entonces a Dios, cuando el hombre se está desviando y perdiendo, a Dios le duele en su corazón. Por eso Él tuvo que buscar una forma como nuevamente redimir al ser humano y darle la salvación, lanzarle el salvavidas. Y el salvavidas que nos envió es a Cristo Jesús, para que usted y yo tomáramos eso. Ahora bien, hay personas que se están ahogando y hay quienes le tiran el salvavidas, pero por orgullo dicen: no, yo voy a ver cómo salgo de esta. Y muchos perecen por ese orgullo. Pero bendito sea Dios que usted y yo tomamos ese salvavidas que se llama Jesucristo. Y hoy estamos aquí esta tarde, hermano. Entonces allí comienza la obra de Dios, dándonos la salvación
a través de su Hijo Jesucristo. Entonces Dios, en su inmenso amor, Él ejecuta esta obra redentora a través de Cristo Jesús. Ahí Dios comienza la obra, cual dice Pablo: aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Entonces Él comenzó esta obra y la va a terminar, hermano. Nosotros los seres humanos, a veces por limitaciones o por desordenados, comenzamos algo, pero lo dejamos a medias. Dios no es así. Dios lo que comienza, lo perfecciona y lo termina, hermano. Amén. Entonces esta tarde el mensaje es para animarnos a que todos nosotros luchemos hasta el final. ¿Por qué? Porque los tiempos que estamos viviendo no son buenos, no son agradables. Dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero más el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces, mi amado hermano, esta tarde con la palabra, el propósito es que todos nos animemos esta tarde, porque nuestra redención está muy cerca. Ahí Dios comienza esa buena obra. Los seres humanos siempre, hermanos, a veces fracasamos. ¿Por qué? Porque hacemos las cosas sin percatarnos qué es lo que vamos a lograr. Dios, en su inmenso amor y en su proyecto, Él escatimó cada proceso que iba a hacer. Y desde que envió a su Hijo Jesucristo a salvarnos a nosotros, Él ya tenía todo perfectamente medido. Entonces, mire lo que dice San Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Mire qué bonito. La única forma de libertarnos que Dios encontró es entregando a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Y hoy somos libres, hermanos. Hoy somos libres, hermanos. Hay personas que tienen en su mentalidad que no vienen a una iglesia o no se hacen cristianos porque dicen: dejo de ser libre. Y ahí en las iglesias los tienen atados. Hasta el dinero les quitan para las ofrendas y ya andan de ahí prestando y andan acabados. Momentos, señores. Hoy verdaderamente, al venir a Jesucristo y Él nos ha dado la salvación, sin temor a equivocarme, hoy somos libres para la honra y gloria del Señor, hermano. Amén. Y no solo somos libres, también Dios nos ha bendecido a manos llenas, hermanos. Amén. Porque muchos de los que estamos aquí, cuando venimos al Señor y Él nos dio la salvación, venimos de brazos cruzados, hermanos. Muchos de los que estamos aquí venimos hasta con zapatos rotos, y hoy, bendito sea Dios, a través de esa salvación, Cristo Jesús nos ha bendecido mucho. Y por eso estamos aquí. ¿Por qué? Porque somos agradecidos con Dios, hermano. Entonces, Él nos libertó del pecado. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. También San Juan capítulo 19 verso 30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Ustedes saben todo el dolor que Jesucristo llevó en su cuerpo, pero cuando Él sabía que estaba a punto de morir, Él dijo: consumado es, diciendo: he terminado lo que el Padre me mandó a hacer. Diciendo con mucha satisfacción: he logrado lo que el Padre quería. Porque hoy, muriendo en la cruz del Calvario, toda la humanidad tiene la oportunidad de alcanzar la salvación y los he arrebatado de las garras de Satanás. Que Dios lo reprenda. Porque allí estábamos todos nosotros, hermanos, atrapados en la cárcel de Satanás a través del pecado. Pero cuando Cristo muere, dice: consumado es. Cuando Él entregó su espíritu, Él, una satisfacción grande, diciendo: he terminado el proyecto que mi Padre me ha delegado. Entonces, hermanos, ahí está
cuando Dios comienza esa buena obra a través de Jesucristo, todo está cumplido, terminado. He tenido éxito en la obra que me encomendó mi Padre, dándonos la salvación para todo aquel que quiera. Porque eso sí, la salvación es para aquel que la desea, hermanos. Dios nunca va a agarrar de la oreja a alguien y lo va a traer al altar. Ustedes han visto casos de personas que están agonizando y saben que les queda poco tiempo. Se les hace el llamado, la invitación, y las personas dicen: más despuesito, todavía no es tiempo. Dios no trae a nadie a la fuerza. La salvación es para aquel que desea abrir su corazón al Señor. Cuando la persona entiende eso, lo que Dios hizo en la cruz del Calvario con su Hijo, y ha comenzado una obra, esa persona acepta a Cristo. Esa persona ha recibido lo más valioso que tiene en su corazón, que es la salvación de su alma. Entonces, el segundo paso es el arrepentimiento de los pecados. Después de la salvación, la persona, por un acto de fe, ella reconoce que necesita arrepentirse. El arrepentimiento es la acción de reconocer que nos hemos equivocado, o pesar que se siente en el corazón cuando entendemos que hemos ofendido a Dios. Ese es el segundo paso. La persona el pecador tiene que arrepentirse para que Dios haga el proceso de la buena obra en su corazón. Porque cuando la persona no se arrepiente, Dios no puede actuar en él. Como les dije, Dios es caballeroso y Él no entra a la fuerza en nadie. Es la persona la que abre las puertas de su corazón. Dice en Apocalipsis: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, dice, la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. O sea que es algo en lo cual usted toma la decisión. Si le abre el corazón al Señor y se arrepiente, porque usted sabe que ha ofendido, porque hay pesar en su corazón cuando usted sabe que ha ofendido a Dios. Entonces usted reconoce su pecado. Pero cuando la persona no reconoce, la persona puede seguir caminando y dice: estoy bien, pero está bien mal. Pero cuando la persona reconoce su error, está teniendo una buena acción. Porque cuando uno reconoce, es un momento maravilloso. ¿Por qué? Porque cuando yo reconozco que me he equivocado, en ese momento yo puedo restablecer mi forma de vida. Pero una persona que no reconoce sus errores siempre encuentra palabras como defenderse, se autojustifica y dice: no, si esto no es malo, yo estoy bien, ahí voy caminando, tranquilo. Pero no, la persona tiene que reconocer su error, tiene que reconocer su pecado para tener un arrepentimiento genuino. Acompáñenme por favor a 2 Corintios 7:10, por favor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, verso 10. Gloria a Dios. Segunda carta de Corintios, capítulo 7, verso 10. Gloria a Dios. Dice 2 Corintios, capítulo 7, verso 10. Gloria a Dios. Porque la tristeza, que es según Dios, oiga, produce, ¿qué produce, hermanos? Arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce
muerte. Mire la diferencia. La tristeza que produce Dios en el corazón del hombre es para arrepentimiento y para salvación. Pero la tristeza que produce el mundo es para muerte. Y se lo voy a poner los ejemplos. Cuando una persona se pone triste por algo que ha hecho, no me dejará mentir que lo primero que piensan es sucumbirse en el alcoholismo, en las drogas. Y otros llegan al extremo que hasta se quitan la vida, porque la tristeza que produce el mundo, su final es muerte. Entonces la persona cree que cuando ellos se sienten tristes, en una botella de licor, en un puro de droga, en una botella de vino, va a encontrar la respuesta o la alegría. Puede ser que en ese momento pierdan la noción de su mente, pero al volver en sí, las personas, el problema allí sigue, la tristeza allí sigue y peor. Y muchos de ellos terminan quitándose la vida, porque la tristeza del mundo produce muerte, pero la tristeza de Dios en el corazón produce arrepentimiento para salvación y vida eterna, hermanos. ¿Saben? Mire qué diferencia. Cuando Dios martilla y toca el corazón y nosotros sentimos que hemos fallado y nos duele el corazón y nos arrepentimos, eso produce arrepentimiento y salvación y vida eterna, hermanos. Porque cuando uno reconoce que le ha fallado a Dios y dentro de su corazón uno no se siente bien, eso le lleva a la salvación y le produce vida y vida eterna en nosotros, hermanos. Amén. Pero cuando la persona se encierra, se enfrasca en la tristeza del mundo y empieza a pedir consejos a sus amistades que lo rodean, lo que termina es en muerte. Porque la palabra, hermano, lo dice claro. Mire lo que hemos leído ahorita, que la tristeza del mundo produce muerte, pero la tristeza que es de Dios lo confronta a uno y uno siente, hermanos, así como cuando Pedro negó a Jesucristo 3 veces antes que cantara el gallo, él sintió tristeza en su corazón. Así nosotros, hermanos, cuando nosotros hemos negado a Cristo Jesús, nosotros sentimos tristeza y dolor, pero esa tristeza y ese dolor produce arrepentimiento, y el arrepentimiento trae salvación para nuestras almas, hermano. Entonces, vea la diferencia, hermanos, qué importante es cuando el Señor a través del Espíritu Santo toca nuestras vidas y nosotros sentimos arrepentimiento, porque es necesario, hermanos, arrepentirnos para que Dios empiece ese proceso maravilloso en nosotros de la obra que Él ha comenzado. Hay un ejemplo maravilloso también en la Biblia, hermanos, para que usted vea lo importante que es arrepentirnos cuando sentimos dolor. Porque hay personas que están tan destruidas, pero no se arrepienten. Les duele dentro de ellos y dicen, sí, tienen razón, pero no actúan. Es necesario arrepentirnos y actuar. ¿Se acuerdan? La palabra de Dios en San Lucas capítulo 15, del verso 17 en adelante hasta el 19. Ahí nos habla de un joven que pidió la herencia a su padre. Pero en el verso 15, él tomó una decisión cuando estaba súper destruido y que ya la única forma de alimentarse era de la comida que le daban a los cerdos. O sea que la condición de él era deplorable, hermanos. Y muchos de los que estamos aquí, así nos encontró Cristo Jesús, en una condición deplorable, vergonzosa. Pero Él tomó una buena decisión. En el versículo 15 dijo, he aquí, yo perezco de hambre. ¿Y cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado tu hijo.
hazme aunque sea como uno de tus jornaleros. Eso se llama arrepentimiento, hermanos. Eso se llama humillación. Y es lo que Dios necesita. Cuando nosotros reconocemos nuestro error, Él necesita que nos arrepentamos y que también nos humillemos delante de su presencia. Este muchacho, volviendo en sí, tomó esa decisión maravillosa. Y ustedes saben la historia. El Padre lo recibió con todos los honores. Y asimismo Dios, cuando nosotros nos arrepentimos y nos humillamos, Dios no nos saca en cara todo lo que hicimos. Al contrario, Él nos abraza y nos perdona y nos hace sentir que somos hijos de Dios, hermano. Amén. Entonces, para que Dios perfeccione su buena obra en nosotros, necesitamos arrepentimiento, hermanos. Porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados, hermano. En tercer lugar, el tercer paso es el nuevo nacimiento. Ya vimos que Dios comienza la buena obra con la salvación a través de Cristo Jesús. En segundo lugar, Él también nos da la oportunidad que nosotros nos arrepentamos. Y en tercer lugar, el nuevo nacimiento. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Es una transformación espiritual profunda en el ser humano. Y de eso, hermanos, nosotros que estamos aquí esta tarde deberíamos de estar orgullosos. ¿Por qué? Porque las personas que están en una religión no tienen esto maravilloso que se llama nuevo nacimiento. Las personas que están en una religión no han tenido un cambio interior de su vida, porque ese cambio lo opera Dios a través de su Espíritu Santo en nosotros. Y eso se llama nuevo nacimiento. Entonces, hermanos, nosotros tenemos esa dicha, tenemos esa bendición que Él ha hecho un milagro poderoso dentro de nosotros que se llama nuevo nacimiento. Como dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Mi hermano, tenemos la dicha que Él ha transformado nuestras vidas, hermanos. Yo siempre he dicho que eso es bien visible. Muchos de los que estamos aquí presentes esta tarde, antes de venir al Señor y de arrepentirnos, muchos teníamos un vocabulario obsceno, un vocabulario que daba pánico. Muchos de nosotros, hasta los perritos a las puertas, cuando andábamos furiosos, ultrajábamos. Y de repente, cuando venimos al Señor, nos arrepentimos. Él hace lo que se llama el nuevo nacimiento a través del Espíritu Santo en nosotros. Y hoy nosotros mismos nos damos cuenta que pasamos, cuando hay tiempos, pasamos a la célula de oración o pasamos al grupo de crecimiento, cantamos un corito, leemos una lectura bíblica y decimos: wow, no se me salió ni una mala palabra. No es porque usted haga un esfuerzo que no se le salga en ese momento una mala palabra, es porque Dios, a través de su Espíritu Santo, mi hermano, ha cambiado nuestros corazones y nos ha dado una nueva vida, ha regenerado de adentro para afuera. ¿Por qué? Por eso dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Antes, hermanos, hablábamos malas palabras porque en nuestros corazones había maldad, había pecado, había odio, resentimiento, orgullo. Pero hoy ya no tiene que habitar eso en nosotros. Hoy Cristo Jesús habita en nuestros corazones, hermanos. ¿Por qué? Porque somos, dijo Pablo, templo y morada del Espíritu de Dios. Entonces, mire qué maravilloso lo que Dios hace en nosotros. Esa obra Él la va perfeccionando y hace que nosotros nazcamos de nuevo. Por eso Pablo dijo: porque ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Mire qué maravilloso, hermanos.
Yo siempre he puesto de ejemplo, si hay alguien que en un tiempo aquí visitó los Alcohólicos Anónimos o alguien nos está viendo, el alcohólico anónimo hace un esfuerzo para no tomar durante las 24 horas. Y cuando él logra eso, él se siente feliz. Pero déjeme decirle que a pesar de que se siente feliz, tiene miedo, porque viene el día de mañana y dice: ¿qué va a hacer de mis amistades? Me van a invitar nuevamente y voy a volver a caer. Pero cuando el cristiano acepta a Cristo Jesús, se arrepiente y Dios lo hace nacer de nuevo, no tenemos miedo del día de mañana. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo un gran esfuerzo. Ya Cristo Jesús, el Espíritu Santo, lo ha hecho todo por nosotros y nos ha hecho nacer de nuevo, para que nosotros ya no tengamos miedo a la bebida, ya no tengamos miedo a las cosas que nos hacían daño, porque hoy Cristo Jesús habita en nosotros. Y como dijo Pablo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, mi hermano. Esa es la diferencia, hermano, de un grupo religioso o de un grupo de alcohólico anónimo, porque ellos tratan en su forma de ser, en sus fuerzas humanas, de superar las cosas. Logran vencer el vicio del alcohol, pero se fuman 2 cajetillas de cigarros al día. Y bendito sea Dios que los que estamos aquí hoy, Cristo Jesús nos ha hecho nacer de nuevo. Ya no necesitamos drogas para ponernos de pie y cantar: solo Dios hace al hombre feliz. ¿Por qué? Porque hemos nacido de nuevo, hermano. El agente o medio para operar el nuevo nacimiento en la persona o en nosotros es el Espíritu Santo. Y eso lo podemos comprobar en San Juan capítulo 3 verso 5, cuando Jesús habló con un principal de los judíos llamado Nicodemo. Nicodemo le hizo muchas preguntas sobre la salvación, pero Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no podrá entrar al reino de los cielos. Entonces, amado hermano, para nacer de nuevo, el agente que llega a nosotros, el medio que Dios usa, es el Espíritu Santo para transformar nuestras vidas. Y vemos que Nicodemo, un hombre muy estudiado, un hombre muy culto, no entendió estas palabras. ¿Cómo es posible que un hombre siendo viejo pueda entrar por segunda vez en el vientre de su madre? No entendió, porque una persona natural no entiende lo del espíritu, pero una persona espiritual entiende lo que Dios quiere para nosotros, hermano. ¿Ven? Entonces fue una plática con Nicodemo, hermano. Dios anhela que cada uno de nosotros seamos transformados a través del milagro operado por el Espíritu Santo. Entonces necesitamos el nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento, hermanos, es un fruto visible en nosotros. El nuevo nacimiento se puede ver. Aún nosotros mismos lo podemos ver. Cuando la persona se arrepiente y Dios lo hace nacer de nuevo, son visibles los frutos de esa persona. ¿Se acuerdan de Zaqueo? En el Nuevo Testamento, en San Lucas 19, en el verso 8 al 10, ya cuando Zaqueo lo recibe en su casa, ahí podemos ver cómo una persona se comporta antes y cómo se comporta al nacer de nuevo. Dice que Zaqueo, puesto en pie, le dijo: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, hoy se lo devuelvo cuadruplicado. Y el Señor le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también él es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Allí podemos ver palpablemente, hermanos, visiblemente el cambio de este hombre llamado Zaqueo.
Él nació de nuevo. Era un hombre avaricioso, era un hombre que aparentemente lo tenía todo, pero necesitaba algo poderoso, la salvación, la obra de Dios en su vida. Y Él le permite que Él lo reciba. Y al instante se ve la obra redentora de Dios en su vida. Al instante Él tiene un cambio maravilloso, se despoja de las cosas materiales y al contrario comparte con los demás, porque para Él en ese momento Él había encontrado algo maravilloso que solo se encuentra a través de Cristo Jesús. En cuarto lugar y último paso es la santificación, hermanos. La santificación del creyente. Allí termina la obra de la cual habla Pablo, que aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Ese es el último paso, que es la santificación del creyente. La santificación es la separación del pecado o dedicación a Dios. Acompáñame por favor a 2 de Corintios 6:17. Segunda carta a los Corintios capítulo 6 verso 17. Dice la palabra de Dios. Esto se lo dice Dios. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no pequéis y no toquéis lo inmundo, y yo los voy a recibir. Eso se llama santificación. Y es cuando Dios termina la obra en el creyente. Ahora bien, hermanos, la santificación también tiene que ser una decisión personal de cada uno de nosotros. Porque si usted quiere, se santifica. Y si usted quiere, se aleja de Dios totalmente. Y tenemos muchos ejemplos en la Biblia de personas que Dios habló a su vida y ellos dijeron: no andaremos en tu camino. Pero hay otros que hicieron caso a la palabra de Dios y se santificaron, se apartaron. Entonces, lo que acabamos de leer dice la palabra de Dios. Él les dice claramente, ahí en 2 de Corintios 6:17, lo que acabamos de leer. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo los voy a recibir. Entonces, dijimos que santificarse era apartarse. Y Él les dice: salgan de en medio de ellos, no se contaminen, y yo los voy a recibir. No toquen lo inmundo, y yo los voy a recibir. Cuando hacemos eso, estamos tratando, hermanos, de santificarnos para Dios, sabiendo que la venida del Señor está muy cerca. Por eso dice la palabra: el que tiene esta esperanza a sí mismo se purifica. Y decía que la santificación es una decisión personal, hermanos. Amén. No es en familia, no es en grupo, no es en iglesia, es personal. Y se lo voy a demostrar. Vaya conmigo, por favor. Bueno, ya lo podemos de memoria. Daniel capítulo 1 verso 8. Dice la palabra de Dios: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. ¿Ve usted que es una decisión personal? Dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Eso se llama santificación, hermanos. Ahora bien, ¿cuándo nos vamos a santificar? Cuando tenemos una esperanza. Y esperaría que cada uno de nosotros tengamos la esperanza que un día Cristo volverá por nosotros, hermano. Cuando uno tiene una meta, una esperanza, un propósito, uno se esfuerza. Pero cuando no hay propósito, no hay esperanza, nosotros
no nos animamos a hacer algo. Pero esta tarde, hermanos, con todo orgullo y satisfacción les puedo decir, así como dijo Pablo, estando persuadido de esto, como diciendo en buen salvadoreño, estando convencido que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará el día de Cristo. Hermanos, esto no es una fábula, esto no es un cuento, esto no es una historia, esto es una realidad, que aquel que comenzó la buena obra un día de estos la perfeccionará cuando Cristo venga a traer a la iglesia, hermanos. Entonces sí, vamos a saltar de alegría. ¿Por qué? Porque hoy en día, hermanos, con esta contaminación que hay, muchos de nosotros tenemos enfermedades incurables. Yo sé que para algunos el cada día es una amargura, hermanos, porque esos dolores, hay gente que tiene cáncer, hay gente que tiene enfermedades incurables. Pero óigame bien, un día de estos, Cristo Jesús perfeccionará su obra y nos transformará en este cuerpo corruptible en un cuerpo incorruptible, hermanos. Y ese es el último paso, hermanos, la santificación. Pero decía que a pesar de todo es una decisión si usted toma a bien santificarse o no. Lo que sí es con seguridad que Cristo Jesús vuelve por la iglesia, y eso nos debe dar la pauta, hermanos, para que nosotros nos santifiquemos. Así como Daniel, aún estando en tierras lejanas, aún estando de esclavo, él propuso en su corazón no contaminarse. Es una decisión personal. Es una decisión personal, hermanos. Ahorita estamos en una época, hermanos, en los cuales las moscas se alborotan. Usted decide si pone trampas para ellos y lava bien sus platitos, sus vasos, o usted decide y dice, no, esto no hace daño, pero a los días ahí vamos para el médico. Así es la contaminación del pecado. Es una decisión personal de decir, no, yo propongo en mi corazón que no, porque no vale la pena disfrutar por un momento, pero sufrir toda la eternidad. Entonces, mi amado hermano, ese es el cuarto paso y último, el cual es la santificación. Con esto vamos terminando. Hay 3 aspectos de la santificación de una forma inmediata. Cuando el pecador recibe a Cristo Jesús, es santificado a la vista de Dios. Oiga bien, a la vista de Dios, no de los seres humanos, porque lo ve vestido de la santidad de su Hijo. Acompáñenme por favor a Gálatas 3:25 al 27. Gálatas, gloria a Dios. Gálatas 3:25 al 27. Vea lo que dice la palabra de Dios. Gálatas capítulo 3, verso 25 al 27 dice: pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces, hermano, esa es la santificación inmediata. Cuando nosotros recibimos al Señor, Él nos reviste de la santidad de Cristo. Y Dios no nos ve más como pecadores, sino como santos a través del revestimiento de Cristo Jesús. Aunque la persona puede decir, y no, anoche andaba bolo, yo ya aceptó, ¿y cómo va a ser santo ese? Pero delante de Dios es una santidad inmediata por el milagro que Cristo ha hecho en ese borracho, en esa prostituta, en esa persona indeseable. Inmediatamente la santidad de Cristo lo cubre y lo reviste y lo presenta delante del Padre como santo, hermanos. Amén. Aunque su cónyuge le diga, ¿qué vas a ir a hacer a la iglesia si vos sos gran malcriada y no ayer estabas diciendo malas palabras?
ayer, pero hoy es diferente porque hemos recibido a Cristo Jesús y Él nos ha revestido de su santidad, hermanos. Entonces esa es la santidad inmediata. Está la santidad también progresiva, hermanos. Acompáñenme a 1 Corintios 15:58. Ya vamos terminando. 1 Corintios capítulo 15, verso 58. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, 1 Corintios 15:58. Dice Pablo: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento y en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Mire qué tremendo. Perdón, hermano, le leí 15:51, 15:58, perdón. Lo leemos nuevamente. 1 Corintios siempre 15, pero es el verso 58, perdón. Así que, hermanos míos amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Entonces, hermano, esto es progresivo. Esta es la santificación progresiva. No tenemos que detenernos, no hay vacación, no hay descanso. Todos los días tenemos que luchar, esforzarnos. Pablo dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. A esto se le llama madurez espiritual, hermanos. Cuando usted tiene un crecimiento espiritual, nada ni nadie lo podrá separar del amor de Cristo. Pero cuando nosotros no crecemos espiritualmente, hermanos, algo sencillo nos derrumba la vida espiritual. Una mirada, hermanos, nos puede sacar del evangelio. Un Dios le bendiga de mala gana nos puede derrumbar. Que alguien no nos extendió la mano para saludarnos y el otro domingo no quiero ir porque no me dejaron privilegio en el grupo de crecimiento, ya no quiero ir. Hermano mío amado, sin privilegios, sin que nos brinden la amistad, sin que tenga simpatía, usted siga adelante, porque usted tiene que crecer espiritualmente, porque la venida del Señor se acerca y ese es un esfuerzo que usted y yo tenemos que hacer constantemente, hermanos. Pero cuando una persona no crece espiritualmente, no tiene ese crecimiento, la persona, cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, se desinfla y todos los ánimos se le van por el suelo y dice: no, en verdad no tiene razón, no tiene la razón de ir a una iglesia si en verdad todo lo que me ha venido son males y males. Hermanos, el Señor lo advirtió. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Y Él dijo también: en el mundo van a tener aflicciones, pero confíen, porque yo he vencido el mundo. Entonces, hermanos, no quiere decir que a nosotros no van a venir problemas. Claro que sí, van a venir tremendos problemones, pero cuando nosotros, la santidad es progresiva, tenemos un crecimiento espiritual. Estamos firmes, constantes y creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tiene recompensa, hermanos. Tiene recompensa. Así como las 10 vírgenes, 5 de ellas les importó poco la santidad progresiva y dijeron: no, si esto está bonito. Así como la mujer de Lot, se encantaron de vivir aquí, pero 5 de ellas fueron prudentes y sabían que aquel que les había prometido que iba a volver por ellas sabían que iba a volver y dijeron: agarremos aceite para nuestras vasijas y para vuestras lámparas. Cuando el esposo dijo: ahí viene el esposo, dijeron:
Las 5 que no se habían preparado dijeron: dadnos de vuestro aceite. Hermanos, no se puede que la mamá le va a dar santidad al hijo o el hijo al papá. No, es personal y progresivo, y usted decide si se estanca o sigue adelante, porque que aparecerá el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, mi hermano, usted se va a dar cuenta que no fue en vano estar aquí. Quizás una tarde con un abanico, quizás una tarde con una foja de papel bond dándose aire, y que cuando salgamos nuestra camisa está bien pegada a nuestro cuerpo. Pero entonces usted va a decir: valió la pena estar allí, porque cada vez que nos reunimos es comunión con Dios. Cada vez que nos reunimos recibimos presencia de Dios. Cada vez que nos reunimos nos vamos llenos de su presencia, mi hermano. Entonces, esa es la santidad progresiva. Y por último, la santidad completa. Esto se refiere que el creyente debe andar cada día más cerca de Dios en santidad, guardando por fe la esperanza que el Señor Jesucristo volverá. Entonces seremos arrebatados y transformados. Hoy sí, hermanos, leemos 1 Corintios 15, 51, lo que habíamos leído de primero. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versos 51 y 52 dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Esta es la santidad completa, hermanos, porque ahí se acaba este cuerpo corrupto. En este cuerpo que ahorita estamos, hermanos, no podemos completar la santidad, porque dice su palabra que con solo ver, oír y hablar pecamos, hermanos. Cuando oímos chambres, cuando miramos cosas que no nos interesan, a veces hablamos más de la cuenta, estamos pecando. Pero en aquel día, cuando Jesucristo venga por su iglesia, cuando se toque la final trompeta, dice que los muertos en Cristo serán resucitados, y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, pero seremos transformados, y este cuerpo corrupto se volverá un cuerpo incorruptible. Entonces sí, hermanos, se va a cumplir la palabra y la santidad en nosotros, porque Cristo Jesús estará terminando la obra que dijo Pablo en nosotros, hermano. Ahorita es un proceso, hermano, pero es un proceso no para atrás, ni para la derecha, ni para la izquierda. Es un proceso para adelante, puesto los ojos, como dice el autor y consumador de la fe, en Cristo Jesús. Entonces, mi amado hermano, esa es los 4 pasos importantes en los cuales Dios va a completar esa obra en nosotros, para que nosotros, hermanos, un día podamos estar en la presencia de Dios. Y Pablo dijo: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Hermanos, lo que Cristo Jesús prometió, lo va a cumplir, hermanos. Y Él dijo allá en San Juan 14, versos 2 y 3: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo te los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Eso significa que Jesucristo volverá, y hay un lugar preparado para nosotros. Así que no se me aflija, hermanos, que no tiene donde vivir y el alcalde no le ha regalado un chirajito ahí donde vivir. Hay moradas celestiales para nosotros, y eso que nos sirva de alegría, de ánimo y de gozo, que aquel que comenzó la obra la perfeccionará y nos llevará delante de la presencia del Señor. Oramos esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Te adoramos, Señor, gracias, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Esta tarde, gracias, Señor, porque tú, Señor, a través de tu palabra
nos insta, Señor, a que nosotros mantengamos ese fervor, esa fe, Dios mío, porque tú comenzaste una obra en nosotros y un día de estos la vas a terminar, Señor. Cuando Cristo Jesús venga por su iglesia, ahí se terminará, Señor, esa obra en nosotros. Padre, en esta tarde, aquel que está desanimado, anímalo a seguir adelante. Aquel, Señor, que se encuentra congojado porque ya no tiene, Señor, esperanza alguna, pues esta tarde tú eres nuestra esperanza, Señor. En el nombre de Jesús esta tarde oro para aquel que se siente triste, aquel que se siente defraudado, aquel que se siente desanimado. Esta tarde que recobre nuevos ánimos, como dice tu palabra, fortaleceos en el Señor, fortaleceos siempre, porque en ti hay fortaleza, Señor. Y esta tarde, Señor, yo sé que hay personas que nos desaniman, yo sé que hay personas, Señor, que quieren, Señor, cortarnos el paso y que ya no progresemos, pero esta tarde yo oro por todos mis hermanos, los que están presentes como los que están en las redes sociales. Ayúdales, Señor, a permanecer firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo tiene, Señor, tiene esa esperanza, tiene, Señor, esa bendición, que un día tú volverás por tu iglesia, Señor, y queremos estar allí presentes, Señor. Yo sé que nuestras fuerzas no nos alcanzan, yo sé que nuestros ánimos no son suficientes, pero esta tarde fortalece la fe de mis hermanos, fortalece la fe de mis hermanos, Padre, para que cada uno tengamos la esperanza que un día tú vas a volver, Señor. Gracias, Señor, por comenzar esa buena obra en nosotros. Y gracias porque yo sé que la vas a terminar, Señor. Gracias en esta tarde, Señor. Amén y amén. Dios nos bendiga, hermanos, esta tarde. Dejo a nuestro pastor. Si este mensaje habló a su corazón, quiero dirigirlo en una oración para que usted reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador. Padre Celestial, en el poderoso nombre de Jesús, vengo ante ti para entregarte toda mi vida. Quiero pedirte, Señor, que perdones mis pecados. Yo te he fallado, pero en este momento te entrego, Señor, todo mi ser. Confieso que Jesús es el Señor y creo firmemente en mi corazón que Dios resucitó a Cristo de los muertos. Padre, perdóname. Pido que la sangre de Jesús me limpie de todo pecado. Fortaléceme para poder caminar en el Evangelio. Lo pido en el nombre de Jesús. Si usted hizo esa oración, entonces usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Le invitamos a que se congregue en una iglesia de sana doctrina. Pero si usted decide visitarnos, le voy a dar nuestros horarios. El domingo nosotros nos reunimos a las 8:30 en la mañana y a las 3 de la tarde. El martes a las 6:30, el jueves a las 3 de la tarde y a las 7 de la noche. El sábado a las 6:30. Le decimos desde ya, bienvenidos. Que Dios le bendiga.